Todos, ¿no? La mayoría de una u otra forma tenemos privilegio o gozamos de algún privilegio, ¿o no? Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes, o sea, nosotros con mi esposa tuvimos un gran privilegio, no sé si ustedes, o sea, pero yo sí puedo hablar así, estoy poniendo, yo sí estuve hospedado en un hotel 5 estrellas, ya, o sea, más o menos así, hay que hablarlo, ¿no? Yo no sé si usted estaba hospedado en un hotel 5 estrellas, con mi esposa tuvimos el privilegio de hospedarnos una noche en un hotel 5 estrellas. ¿Y quién da esos privilegios? ¿No? Una cosa es tener el privilegio, otra cosa es saber quién nos da esos privilegios. ¿Ya? ¿Por qué somos dignos de tantos privilegios? Así que vamos a hablar esta mañana acerca de algo del privilegio. Esta semana y la próxima semana vamos a estar hablando de eso. Es bonito cuando uno tiene un privilegio y también se lo puede revocar o le pueden quitar ese privilegio que usted y yo tenemos. ¿Ya? Y a veces lo quitan se caducó, o tal vez por nuestras actitudes o porque ya no merecemos cierto privilegio. Así que, hermano, vamos a poner esta mañana en manos de nuestro Señor, ¿ok? Para que Dios nos siga, para que nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, agradecido estamos en esta mañana, Dios, por tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, Padre Celestial. Cada día son nuevas tus misericordias, Dios. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de disfrutar de ellas, Padre Celestial. Señor, bendícenos en esta mañana, Padre Celestial. Siempre doy gracias, Padre, por las personas que están acá. Bendice sus vidas, cuídalos, protégelos. Las que están en camino, tráelos con bien, Dios. Las que están en vía Zoom, bendice sus vidas, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Quedamos en tus manos en esta mañana, esperando hacer todo conforme a tu santa y divina voluntad. En tu nombre oramos y damos gracias, Dios. Amén. Ok, hermano, estamos viendo el libro de Éxodos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca del libro de Éxodo. Conocemos cómo empezó Moisés. Nació, creció, dónde creció, tuvo que huir, lo que pasó, ¿ok? Y vemos a un Dios sacando a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Saca a su pueblo, ¿ok? Y Dios iba con ellos, lo saca y vimos el milagro de cuando se abre el mar, todo lo que ellos estaban viendo, estaban observando, ¿ok? Y en los versículos anteriores, en los versículos que vemos, capítulo 12, 13, vemos que el pueblo comenzó a ¿qué? A murmurar, ¿o no? A murmurar y a quejarse contra Dios. ¿Sabes qué? Mejor nos hubiera dejado allá, hubiéramos muerto, ya teníamos mejor comida, teníamos mejor lugar, la comida era diferente y ahora qué vamos a comer, qué vamos a beber, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo saca Dios de Egipto, después tiene su primera guerra con los Amalek, creo que era, ¿no? Con los de Amalek, y todo eso, ¿ya? Vemos, y antes de que Moisés suba, antes de que Moisés esté en el monte Sinaí, en el lugar que iba a estar con Dios, cuando Dios le iba a dar las tablas y todo, ¿no? Antes de eso, vámonos al capítulo 19. Veamos lo que pasa para irnos más adelante. Veamos lo que dice el capítulo 19 de Éxodo. A veces, hermanos, por los privilegios que tenemos o por las bendiciones, por todo, hacemos promesas a Dios. Y decimos, Dios, cuando estamos bien con el Señor, ok, yo siempre hablo por mí primero. Cuando estoy bien con Señor, Señor, gracias. Voy a serte fiel, voy a permanecer fiel, Señor. Gracias porque me has dado esto. Y cuando estoy en problemas, Señor, si tú me ayudas en esto, te prometo. Siempre prometemos, estando bien o cuando estamos en dificultades o tribulaciones. No sé si usted ha hecho eso, pero pasa eso. Cuando estoy bien con Dios, gracias, Señor, voy a seguir fiel. Señor, estoy en problema, te prometo que voy a ser fiel. ¿Cambia o no? La situación cambia todo. ¿Ok? Vamos a ver en esta mañana, hermano, por qué el pueblo, o sea, por qué tenía esa actitud. ¿Por qué siempre el pueblo, por qué siempre nosotros como hijos de Dios tenemos esa actitud delante de Dios? ¿Y a qué más tiene que hacer Dios para que nosotros podamos entender? ¿Qué más tiene que hacer? Podamos entender lo que Dios quiere, lo que Dios hace para nosotros. Tal vez a veces Dios hace cosas que ni usted y yo podemos entender. Pero es Dios, ¿o no? Y Dios es la que las hace. Y a nosotros lo que nos queda es obedecer y cumplir. Vámonos al capítulo 19. ¿Estamos allí? Capítulo 19, el libro de Éxodo. Dice así la palabra del Señor.
En el mes tercero, vamos a leer primero todo el capítulo, ¿les parece? Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado y asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bonita historia, ¿o no? Que vemos acá. Aquí vimos en el capítulo 19, versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuántos meses habían pasado desde que salieron? Si dice allí en el mes tercero, si salieron en el mes de abril, había mayo, junio, más o menos, o julio, por ahí estaban. Se habían pasado más o menos 3 meses o 2 meses y medio según el calendario de ellos. Casi no manejo mucho el calendario de ellos, ¿ya? Pero más o menos había pasado ese tiempo desde que habían salido. Y durante todo ese tiempo ya habían experimentado muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas habían experimentado, cosas buenas o cosas malas, siempre buenas, pero a los ojos del pueblo aparentemente eran cosas malas, ¿ok? Y dice allí, hermano, el versículo 2, había salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Versículo 3, dice así.
Y Moisés subió al monte y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hermanos, así dirás, dice aquí el Señor a Moisés. ¿Le estaba dando qué? Un mandato. Le estaba dando una orden. ¿Cómo tenía que hablarle al pueblo? ¿Cómo tenía que decirle al pueblo? Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué más testigo, hermano? ¿Qué más, como le dije, qué más privilegio? Ellos habían visto todo. Cómo Dios había sacado con mano dura todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Qué bonito, hermanos. Yo no sé usted, y le hago una pregunta y usted piense ahí en su mente. ¿Para usted es o no es un privilegio ser un hijo de Dios? Todos me van a decir sí. Es fácil decir sí o no. Todos podemos decir, ¿es un privilegio ser hijo de Dios? Amén. ¿Pero es un privilegio soportar lo que viene después como hijo de Dios? Ya no dicen sí. Hay que decir sí. ¿Ya? Porque cuando todas las cosas marchan bien con el Señor, todo está bien. No necesitamos al Señor. Y como hijo de Dios, como yo le dije, usted y yo hemos experimentado muchas cosas. Antes de ser creyente y ahora que somos creyentes. Ya, como yo le dije hace rato, en mi vida yo iba a pensar que iba a estar hospedado en un hotel 5 estrellas. Es un privilegio que Dios nos da. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios nos sorprende con muchas cosas. Aquí dice que ustedes habían sido testigos. Usted y yo, hermanos, somos testigos de muchas cosas lo que Dios ha hecho con nosotros. Una de esas tantas cosas es la salvación. ¿Por qué le digo la salvación? Porque el versículo 5, mire lo que dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? Israel. Dios escogió a ese pueblo, Dios lo escogió, Dios lo apartó. Habiendo tantos pueblos, Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Por qué le digo, hermano, que es un privilegio ahora? ¿Dios está trabajando con su pueblo de Israel? No. ¿Con qué pueblo está trabajando ahorita? Que somos, vámonos a Primera de Pedro. Vámonos un ratito a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro. Capítulo 2. ¿Cuál es ese pueblo que ahorita Dios está trabajando? Dice allí capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es ese pueblo, hermanos? Nosotros como iglesia. Hoy día Dios está trabajando con un pueblo que se llama iglesia, y usted y yo somos ese pueblo. ¿No es o no es un privilegio, hermano? Que Dios nos escoja para trabajar para Él. Pero no solamente eso, dice que somos pueblo escogido, nación santa, ¿para qué? Para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó. ¿Cuáles son esas virtudes? El evangelio. Eso, hermano, es las virtudes. Pero dice ahí, hermano, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Versículo 6. Dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
versículo 8. Ahí me quiero parar. Y todo el pueblo respondió a una. ¿Y qué dijo todo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Como yo le dije, hermano, cuando uno está bien con el Señor o cuando está mal con el Señor, siempre prometemos, siempre hacemos y prometemos cosas. Dios, si tú me ayudas con esto, yo voy a hacer esto. Y te lo prometo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, ¿qué dice? Cuando haces promesa a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo o en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Si usted y yo hemos hecho una promesa a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirla. Y si no la cumplimos, es pecado, porque hemos mentido y la mentira es un pecado. Y aquí el pueblo dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Ok? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y después, hermano, comenzamos a leer todo el capítulo 19 y vemos todo lo que pasó. Vámonos con eso ahí. Todo lo que Dios dijo, haremos. Si comenzamos a seguir leyendo todo el capítulo, hermano, vemos ya el capítulo 20, ¿de qué habla? De los mandamientos, ¿no? Cuando Dios habla de los 10 mandamientos. Y usted comienza a leer todo el capítulo, hermano, hasta que llega al capítulo 30. Vámonos al capítulo 30. Pero en todo el capítulo, desde el 20 hasta el 30, si usted comienza a leer, no sé si usted ha leído el libro de Éxodo, ¿de qué habla? De todas las indicaciones que Dios le dio a Moisés acerca de las leyes, cómo iba a ser el tabernáculo, las medidas, los trajes, todo, hermano. Cuando estábamos leyendo esto, veíamos así. Al lado derecho, le pongo un ejemplo para que lean ahí. Al lado derecho de la puerta harás con 6 codos de alto, 6 codos de bajo y 3 de ancho y le pondrás oro, etcétera, etcétera. A la puerta izquierda, todo, hermano. Todo usted va a encontrar aquí. Que cuando usted comienza a leer el libro de Éxodo, usted va a decir, pero ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta perfección? ¿Por qué Dios eligió esto para él? Hermano, todo tenía que ser, pero a la medida del Señor, a lo que Dios estaba diciendo. Y el pueblo que dijo, todo lo que Dios nos ha dicho, lo vamos a hacer. Llegamos al capítulo 30, hermano. Llegamos al capítulo 30 del libro de Éxodo, ¿ok? Y aquí ya comienza la preparación. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo la gente que tenía que adorar? ¿Quiénes tenían que adorar al Señor? ¿Y por qué tenían que esa gente, o sea, ese pueblo adorar al Señor? Como le dije, todos los otros capítulos, si usted lo lee, se va a dar cuenta que todos llegan a un solo objetivo. ¿El objetivo cuál era? Todo lo que Dios había mandado se tenía que cumplir al pie de la letra. Recuerden que Moisés, ¿dónde estaba? En la presencia de Dios. ¿Y el pueblo dónde quedó? Abajo, leímos el capítulo 25, ¿no? El capítulo 19. Solamente Aarón estaba acá, Moisés acá y el pueblo acá. No se podían acercar a ciertos límites. Y Moisés estaba allí recibiendo los mandatos escritos en una tabla, ¿ok? Capítulo 30, hermanos. Capítulo 30, ¿ya? Habla acerca de Aarón, del sacerdocio. Dice ahí capítulo 30, ¿estamos allí o no? Capítulo 30 dice, vamos a leer un poco, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del Altísimo. Dice ahí, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas en ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca de testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo.
Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemarás. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. ¿Qué estaba preparando aquí Dios? ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? ¿Qué iba a hacer? Dice ahí versículo 30, va a ser el altar para quemar el incienso. Es donde él se iba a estar, Aarón, en el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que al lugar santísimo solamente se entraba una vez al año. Pero para eso hay, si vemos aquí, hermano, que hay un orden. Hay un rito perpetuo. ¿Cómo tenía que ser lo que Dios le estaba mandando aquí a Moisés que le diga a Aarón? Dice ahí, hermano, vemos algo aquí. Todo eso tenía que ser santo a Jehová. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque Aarón tenía el privilegio de ¿qué? Aarón iba a ser el sacerdote. Aarón iba a ser el sacerdote. Dice allí, hermanos, versículo 10, la última parte dice, será muy santo a Jehová. Recuerden que el pueblo, ¿qué había dicho? Que iban a hacer todo conforme a lo que Dios había dicho. Ok. Dice ahí, hermanos, versículo 11 en adelante. Dice ahí, hermanos, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando no haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio siglo conforme al siglo de santuario, el ciclo de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda. Todo lo que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. ¿Quiénes tenían que dar ofrenda a Jehová? Los escogidos, los redimidos, de 20 años para arriba. De 20 años para arriba. Dice ahí versículo 15 que ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio siglo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras generaciones, hermanos. Hermanos, lo que le quiero decir con esto. Dice ahí, hermanos, que es un privilegio, hermanos. Es un privilegio servir al Señor y aquí la gente, o sea, el pueblo tenía que comenzar a adorar. ¿Quiénes iban a comenzar a adorar a Dios? Primeramente los redimidos, los de 20 años para arriba. Iban a comenzar a dar la ofrenda a Jehová. Después dice, hermanos, ¿quiénes son los que deben adorar? Solamente las personas que eran purificadas por el Señor mismo. Versículo 17 dice en adelante, mas habló Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y toda su descendencia por sus generaciones. ¿Quiénes podían adorar? Los que han sido purificados. Como le dije, hermano, dice el libro de Hebreos, acerquémonos a Dios con un corazón limpio y sincero, purificados vuestros cuerpos y purificados vuestras manos y lavados vuestros cuerpos, hermano. Como le dije, es un privilegio, hermano. A veces venimos a la iglesia, yo a veces hablo así, hermano, yo he visto personas que, bueno, ya me voy a la iglesia, es el día domingo. Y llegando a la puerta de la iglesia, ahí voy a orar, Señor, perdóname por todos mis pecados, y entramos. Hermano, aquí lo que vemos, hermano, antes de venir al lugar santo, antes de venir a nuestra iglesia para aplicarlo a nuestra vida, para aplicarlo a este tiempo,
Tenemos que tener vuestros corazones limpios, nuestra vida purificada, hermano. Como yo le dije hace rato, es un privilegio servir al Señor, es un privilegio estar acá, es un privilegio venir a la iglesia. ¿O no se siente así usted? Ya viene el día domingo, bueno, a la iglesia. O si no el día domingo, ay, ya es domingo, el único día para descansar. No, hermano. Purificado, lavándose, siempre, hermano, limpio nuestro corazón. ¿O no busca usted la mejor ropa para venir a la... Bueno, es la misma, ¿no? Pero es la mejor. Pero lo hace, ¿o no? ¿O hacemos eso? Hermano, y no solamente eso, hermano, sino que también nuestra vida, no solamente ropa, nuestra vida tiene que estar limpia. Porque si no lo hace, hermano, dice allí que va a ser ¿qué cosa? Muerto, sacado, desterrado, hermano. Ya, desterrado, dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión y se laven y se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Qué pasará si esto pasara hoy en día? Creo que ninguno entraríamos. Sí, hermano. A veces tomamos las cosas muy a la ligera. Como yo le dije, hermano, ¿cómo este pueblo tenía tantas cosas que cumplir? Todo tenía que ser a la perfección. Ya, todo tenía que ser a la perfección. Otra cosa, hermano, el versículo 22 dice, más habló Jehová a Moisés diciendo. Sí, ve, hermano, que el versículo 11 dice, habló también a Jehová. Y habló también Jehová a Moisés diciendo, el versículo 17, más habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, le seguía diciendo, le seguía dando órdenes, escritura, que él siga escribiendo ¿para quién? Para enseñar. Versículo 23, tomarás especies finas, esto es muy lindo, hermano, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Mire, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente de su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo tenía que estar santificado, purificado con lo que le estaba diciendo Dios. Aquí, con especies finas, aromáticas, versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Tenemos el ejemplo. Todo iba a ser purificado con esta especie aromática que estaba haciendo aquí Dios. Y miren lo que dice versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, miren en la orden, el mandato, esto será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Versículo 33. Cualquiera que cumpliere un ungüento semejante, cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, ¿qué cosa? Será cortado entre el pueblo. ¿Cómo es Dios, hermano? Eso es mío y nadie más lo va a hacer. Dice allí, cualquiera que se lo pusiera en el cuerpo, ¿no? Va a ser muerto. Eso es lo lindo, hermano. Eso, cuando usted consagra algo al Señor, es para el Señor. Es para Dios. Les da la orden, le da el mandato. Dice la Biblia, hermano, que tenemos que ser obedientes, tenemos que hablar a nuestros padres, tenemos que obedecer a vuestros padres, amar a vuestras esposas, tantos mandatos que hay. Y mire aquí, hermano, lo que aquí cuando leía, cualquiera que hiciere eso será muerto. ¿Se imagina el pueblo, hermano? Ahora ya vamos a ver, ahora,
siempre cuando yo leía esto con mi esposa nos hacíamos la pregunta, ¿y quién hacía todo esto? ¿De dónde salía todo? Porque ahí dice, según el perfumador, o sea, el que hacía el perfume tenía que hacerlo tal y como estaba allí. Versículo 34, vamos a leer otro ejemplo. Versículo 34 dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático de incienso puro de todo en igual peso. ¿De dónde saldrían tantas cosas aromáticas o no? Versículo 35, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y lo molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Y nuevamente, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre. El primero era que si alguien lo colocaba en otra persona, era muerto. Y aquí solamente con olerlo, era cortado. Aparentemente parecen cosas como extrañas, ¿no? Si estoy haciendo el perfume, tengo que olerlo, ¿no? ¿O no? El que lo hace. Pero aquí dice, hermano, cualquiera que hiciere, ¿ya? Será cortado. ¿Ya? ¿Qué pasaría si estas leyes se aplicaran hoy en día a nosotros? ¿Ya? Pero me hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el Dios de aquí al Dios de ahora? ¿Hay alguna diferencia? No hay. Nosotros lo hemos hecho diferentes, aparentemente. Ah, no, porque las leyes ¿para quiénes son? Para el pueblo de Israel. ¿Y nosotros somos o no somos pueblo escogido de Dios? Claro que no vamos a hacer cosas semejantes, pero hermano, podemos hacer cosas, ¿cómo le explico? Que sean santas para el Señor. ¿Por qué a veces cogemos, bueno, hablo por mí, porque a veces tomo lo mínimo, lo que menos quiero para el Señor? Aquí, hermanos, lo que yo veo es esto. ¿Por qué Dios da estos mandatos? ¿Por qué no lo aplicamos hoy a nuestras vidas? ¿Por qué no somos santos? ¿Por qué no somos purificados? Si Dios nos está dando una orden, ¿por qué no hacemos las cosas para el Señor? Como le dije, es un privilegio servir al Señor, es un privilegio hacer las cosas para el Señor. Ya hablaba con una persona la otra vez y decía, para mí es un privilegio predicar el evangelio. ¿Sabe dónde iba en el carro? Era un señor, yo no sé si usted ha cogido la línea 63, siempre se sube un señor negrito a hablar allí. Se para y comienza a predicar el evangelio, dice él. Y hasta que un día, hermano, le soy muy sincero, yo al menos cuando hablo del evangelio, a mí no me gusta atacar las otras religiones, porque hay gente que se molesta y lo pueden hasta tratar mal a uno. Y el Señor tiene la costumbre, ya van 2 veces, la tercera no lo aguanté ya, 2 veces que él achaca mucho a la gente católica. O sea, en pocas palabras, todos los católicos para él se van al infierno. Y tuve la desfachatez de decir que la Navidad no existe. Así, que él no entiende por qué la gente celebra Navidad, que no existe. Y bueno, tanto y tanto, él se sentó atrás, yo me levanté y lo busqué. Yo dije, aquí me meto en problemas, ¿o no? Ya. Y yo le dije, vea, señor, ¿usted por qué predica el evangelio? Porque para mí es un privilegio que Dios me haya escogido para predicar el evangelio. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Bueno, Dios lo ha escogido para predicar el evangelio, es un privilegio. Y para mí es un privilegio que Dios me haya mandado a hablarle a la gente para que se vaya al infierno a los que no creen en el Señor. Hasta ahí vamos bien. Y la tercera cosa que yo le dije a él, ¿por qué usted dice que la Navidad no existe? ¿Por qué dice usted? Usted habla de un Cristo crucificado, usted habla de una persona que fue crucificada, de una persona que nació, creció y murió. Sí, pero usted sabe que la Navidad no es bíblica. Comenzó a hablar así. Yo le dije, usted dice que tiene un privilegio de predicar el evangelio, pero dice cosas que no son. ¿Ya? Y una señora que iba al lado, que era testigo de Jehová, le dice, mire, yo soy testigo de Jehová, yo sí puedo decir que la Navidad no existe. Pero ustedes como cristianos
como creyentes que ustedes dicen que hablan, ustedes no tienen por qué decir, porque ustedes celebran algo que ni siquiera creen. Hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? A veces tomamos las cosas de Dios a la ligera. Tomamos las cosas de Dios sin, bueno, lo voy a hacer porque quiero hacerlo nomás. Pero hermanos, es un privilegio predicar el evangelio, pero hagámoslo bien, ¿ya? Capítulo 31, hermanos, con esto quiero terminar porque quiero dejar para la otra semana. Capítulo 31 dice así, hermano, y aquí vemos cómo Dios usa personas, cómo Dios usa gente. Sí. Yo en lo personal, hermano, yo le digo algo. Yo no me voy a parar nunca en un bus a predicar el evangelio. A mí, o sea, yo le predico así, cara a cara, pero hay gente que tiene eso, ¿no? Ese talento para hacerlo, ¿no? Que se levanta y comienzan a predicar el evangelio. Yo no sé si usted lo haría. ¿Quién haría eso acá? El hermano Alfredo, el hermano acá, o sea, de ir en un bus y predicar el evangelio. Amén por eso, lo felicito. Yo en lo personal no lo haría, porque cada uno tiene sus dones, sus talentos, ¿o no? Y Dios nos capacita según cada uno, lo que tengamos que hacer. Y si usted tiene ese talento, usted tiene, hermano, ese don de predicar el evangelio, Dios le ha dado el don de evangelismo, usémoslo, ¿no? Pero mire lo que dice aquí el capítulo 31, aquí se responde a muchas preguntas que yo me estaba haciendo. Versículo 31, es un privilegio que Dios lo escoja a usted, que Dios me escoja a mí, ya para predicar el evangelio. Versículo 31 dice, habló Jehová a Moisés diciendo nuevamente, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y yo he aquí, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, y de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa de los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de los hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que he mandado. Ahí está, hermanos. ¿Quién capacita? Dios, hermano. Dios te da ese privilegio de tener ese talento, de tener ese don. Yo a veces siempre digo eso. Yo hasta con una regla hago chueco una línea, hermano. Yo no sirvo para dibujar, yo no. Pero hay gente, qué hermoso, qué talento que tiene, ¿o no? Hermano, usted me pone a dibujar, ni calcando soy bueno. ¿Ya? Pero hay gente que tiene eso, hermano. Hay gente que tiene agilidad con las manos. Muchas cosas. Pues mire, hermano, cómo Dios capacita aquí. Personas de otras tribus, de Judá y de Dan, y les dio el Espíritu de Dios para que hagan todo. Si usted lee, hermano, el traje para el sacerdote, usted se pone a leer, no sé si usted es sastre, usted como sastre creo que ni lo haría. Porque son tantas cosas pequeñas, tantas cosas que tenía que colocarse, que ponerse. Pero ¿quién capacita para eso, hermano? Dios. Y nuevamente, hermano, qué privilegio hacer las cosas para el Señor. Qué privilegio que usted sepa hacer algo, hermano. Póngalo a disposición y para la obra del Señor. Y va a decir, ¿y a dónde? Aquí en la iglesia hay muchas cosas que hacer, ¿no? En todo lugar, hermano. Si usted sabe, usted Dios lo ha capacitado, y si usted, como le dijo, Dios le dio los dones, los talentos, hermano, utilicémoslos. Yo hice una pregunta, ¿para usted es un privilegio servir al Señor? Sí. Si es un privilegio, pongamos a disposición las cosas, todos los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Porque Dios nos capacita. Hermano, si usted, yo siempre digo, gracias a Dios por los taxistas. ¿Se imagina que todos fuéramos taxistas? Gracias a Dios por los abogados, gracias a Dios por los médicos. Si todos fuéramos abogados, todos fuéramos médicos, fuera un caos, ¿no?
¿Ya? Si usted sabe soldar, gracias por los soldadores, y etcétera, etcétera, hermano. Porque Dios nos capacita a cada uno. Y qué lindo que tener eso, hermano, para ponerlo a disposición de la obra del Señor. Aquí veo, hermano, Dios los capacitó, Dios le dio el espíritu para hacer todas las cosas, el tabernáculo de holocausto, los vestidos, todas las mesas, los utensilios, todo hicieron. Porque usted si comienza a leer, hermano, usted se va a dar cuenta, todo era perfecto, la copa, tanto de oro que tenía que tener, tanto de plata, la madera. Hay gente que trabaja hermoso con madera. Si usted sabe algo, hermano, siéntase el privilegio. No solamente, como le dije, bueno, está bien que sea para usted, pero también, hermano, que sea un privilegio para ponerlo a la obra del Señor. Anímese, hermano. Como yo empecé, es un privilegio cuando Dios nos da, pero también qué feo perder ese privilegio. Y vamos a ver la siguiente semana, hermano, por qué Dios a veces nos quita ese privilegio que tenemos. Con usted o sin mí la obra va a seguir, ¿o no? Hemos hablado de esto. Pero, hermano, es un privilegio. Usted lee capítulo 32, es un capítulo muy triste. No lo lea aquí, lo lee en su casa. Usted lee capítulo 32, hermano, es un capítulo muy triste. ¿Ya? Después de todo lo que Dios había hecho, ¿cómo le pagan? ¿Cómo hacen? ¿Ya? ¿Cómo hacen? ¿Por qué pueden pagar así, hermanos? Y me identifico, porque Dios hace tantas cosas y a veces soy malo. Te parece con Dios. ¿Por qué le pago así? Y vamos a ver, hermanos, la siguiente semana por qué el pueblo perdió sus privilegios. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios dice allí, hermanos, que con Moisés, con Aarón, con Moisés o sin él, Dios iba a seguir haciendo. Porque él es capaz de hacer otro pueblo, dice. ¿Ya? Capítulo 32 habla, hermano, de que Dios tenía así, estaba así, para que todo se acabe, hermano. Pero tenemos a un Dios misericordioso y a un Dios amoroso. Como le dije, es un privilegio servir a Dios, pero ese privilegio Dios no lo puede quitar por nuestras acciones y por nuestra mala forma de pensar muchas veces. ¿Se anima a eso, hermano? Próxima semana vamos a ver eso y no defraudemos a Dios. No lo defraudemos. Tenemos que ir santos, tenemos que ir puros, tenemos que ir purificados y las cosas que Dios le ha dado pongámoslo a disposición de Dios. Porque si no lo hacemos, no se preocupe, Dios igual va a continuar con la obra. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias nuevamente por este tiempo, Dios. Señor, ayúdanos en este tiempo tan difícil, tan complicado para el Celestial. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles para el Celestial, a tu obra, Padre Celestial. Como dije, gracias por ese privilegio que nos da de ser hijos tuyos. Ayúdanos a estar siempre firmes en tus cosas, Padre Celestial. Gracias por este tiempo nuevamente y quedamos en tus manos. Y en tu nombre oramos, Padre. Amén.